días. Si se pueden poner de pie, vamos a estar en Lucas 16, del 14 al 18. Nos pueden seguir. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se justifican ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Gracias, Señor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del síndrome de la apostasía, ¿verdad? Y vas a una iglesia, a una escuela, a un trabajo y tienes miedo de que realmente no quieras estar aquí, de que ellos te digan, has estado siendo falso, en verdad no quieres estar aquí. Y si tú eres joven y tú piensas eso, quiero decirte que mucha gente se siente así, ¿verdad? Cuando crezcas y la cosa que tú te estabas pretendiendo ser, poco a poco empieza a crecer en ti y te conviertes a algo que sí es, ¿verdad? Hay muchos que son falsos. Había un hombre que estaba controlando el parqueadero y él cobraba el parqueadero en la calle, en el zoológico, y el zoológico se dio cuenta que nunca habían contratado a este hombre, pero este hombre le decía a la gente que se cobraba por parquearse ahí, por estacionarse ahí, y lo hizo fácil. Él solo estaba, él fue un impostor, él solo se identificó, pero nunca lo pusieron como un atendedor de estacionamiento. Y aquí vemos que hay un conflicto en los fariseos y Jesús, ¿verdad? Porque hay una parábola, la parábola hace una división. Si estás espiritualmente muerto, te hace más muerto, ¿verdad? Hay un momento donde hay misericordia y nobleza, pero Jesús está diciendo parábolas y en esos momentos los ve en la cara a los fariseos y le dice: escuchen, estoy hablando de ti. Los fariseos, los religiosos, líderes religiosos, eran maestros, eran herederos de las leyes de los judíos y están siendo por Jesús de que ellos son unos impostores, ¿verdad? Y aquí, como vemos, toda la palabra es para toda la gente, ¿verdad? No hay palabra, no hay Biblia o palabra de Dios que uno puede desviar. Toda es para nosotros, la gente, ¿verdad? Y aquí hay gente que puede ir a los servicios todos los días o seguido, cargan una Biblia y como cristianos tenemos que ejercitar ciertas cosas, ¿verdad? Y hay gente que ha confiado en Jesús, ¿verdad? Para confiar en Jesús, ¿verdad? De que sabemos que la obediencia no te puede salvar, que la salvación viene por medio de lo que hizo Cristo en la cruz. Pero la Biblia tiene advertencias, ¿verdad? Porque dice que nos identifiquemos, que veamos cómo estamos siguiendo a Jesús, que nos analicemos, ¿verdad? Porque cuando Dios te da un corazón nuevo en el momento de convertirte, renueva tu mente, y aquí Jesús está criticando a los fariseos, ¿verdad? Y aquí, lo estamos leyendo nosotros y estamos viendo una idea de lo que Jesús está tratando de decir, ¿verdad? Porque
si vemos una mentalidad del reino significa arrepentimiento, ¿verdad? Oían todos esto los fariseos a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús y les dijo, ustedes se justifican ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes han sentido un arrepentimiento en su vida, verdad? O algo tiene que ver con algo de un arrepentimiento, ¿verdad? Pero, o con algo que te arrepientes, ¿verdad? Pero tiene que ver con más de eso, con la mente también. Hay un cambio de vida. Los fariseos en este pasaje están viendo como gente que no se ha arrepentido y lo vemos constantemente en los evangelios. Fíjese cuando leemos, cuando al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. La misma gente que se identificaban como los más espirituales, no estaban enseñando acción de arrepentimiento. Ellos decían, yo estoy bien como estoy. Ellos no seguían el bautismo del arrepentimiento. Ellos no querían seguir. Ellos decían, yo estoy bien. Y en este pasaje vemos aquí que los fariseos que les encantaba el dinero, que amaban el dinero. Jesús está duro ¿en qué? ¿En qué está duro? En Lucas 7 dice, al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Has escuchado a alguien predicar ese pasaje? Y el predicador dice, el ojo de la aguja es actualmente como un barandal y no podía pasar el camello por ahí y te explicaban que eso era lo que Jesús decía. Es difícil, pero no es imposible. Pero eso no es verdad. O sea, no hay actualidad, es como los predicadores decían, ¿cómo vamos a predicar esto? Hay que echar mentiras. No, Jesús está diciendo, es difícil, ¿verdad? Porque es imposible, ¿verdad? Y aquí nos está dando cuenta lo que Dios tiene posibilidades de hacer, no lo que el hombre puede hacer. Y aquí estamos viendo una advertencia, algo peligroso, porque vemos que el dinero es tan bueno en echarnos mentiras, ¿verdad? Vemos que cuando alguien tiene mucho dinero, no siente la necesidad de buscar de Dios. También nos desvía nuestra visión o nuestra mente en el reino de Dios, ¿verdad? Porque lo que podemos tener ahorita en este momento, nos desvía a ya no estar en pensar en lo del reino de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que el dinero puede hacer. Otro obstáculo, vemos que los fariseos que amaban el dinero eran bien orgullosos, ¿verdad? Porque se burlaban de él. Ellos se burlaban de Jesús, ¿verdad? Algo que se vuelve algo loco, ¿verdad? Jesús ha estado haciendo muchas cosas fuertes, sanando a gente, alimentando a 5,000, ha hecho lo mejor, ¿verdad? Pero en su estrategia mente de ellos, lo que ellos piensan es, hay que burlarnos de él. Cuando tú te burlas de alguien, es como decir que eres mejor que ellos. Tú no te burlas de alguien que tú piensas que es mejor que ti. ¿Tú te has burlado de alguien? Sí, yo me burlé de alguien en esta semana.
Mi corazón orgulloso dice, sí, tú eres mejor que esa persona, búrlate un poco. Y esto, Dios está deteniendo sus cuerpos y ellos se están burlando de él. El orgullo es tan fuerte que nos ciega, y es tan difícil ver lo que está en la actualidad y es tan difícil ver nuestro propio pecado. ¿Tenemos algún orgulloso aquí en esta tarde? Nos encanta ver a gente orgullosa caer. Se siente bien, ¿verdad? Cuando alguien actúa bien orgullosamente y caminan y se alejan y se caen y se quebran su nariz, uno dice, oh, qué bueno, ¿verdad? No, somos bien sensibles para el orgullo de otra gente. Yo sé que yo soy, pero es bien difícil ver nuestro propio orgullo. Es un pecado muy fuerte. Es algo que se nos llega, fíjese lo que dice el Proverbios, ah, tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Santiago 4:6, pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Jesús es Dios encarnado. Ellos no saben eso, o ellos no se dan cuenta de eso, o ellos no quieren ver eso y se están burlando de Jesús. Es difícil ver nuestro propio orgullo. No nos hace, no nos deja ver que ocupamos a Dios. Aquí otra cosa que vemos es lo público que se justifican unos mismos, ¿verdad? Aquí dice ustedes que se justifican ustedes que se justifican ante la gente, ¿verdad? Eso es lo que vemos que ellos hacen. um, Ellos se creen que son los que están más maduros espiritualmente, ¿verdad? Y ellos les gusta la idea de cuando alguien se refiere hacia ellos, que ellos son grandes, que ellos son buenos. Y yo sé que es bueno cuando la gente piensa algo bueno de ti. ¿A ti te gusta que la gente piense bien de ti? A mí no me gustaría que alguien dijera o pensara que yo soy un mal esposo o mal padre o mal cualquier cosa. Yo estoy listo para ponerme defensivo y explicarles el por qué yo creo que están mal ellos. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener la alta posición, verdad? En todos niveles, la alta posición, la alta posición. Había una situación en mi casa y cuando alguien me dijo a mí que pensaban que yo les hice mal y me dijeron, tú me debes dinero. Yo le dije, no, yo no te voy a pagar. Yo sé que no te debo dinero. Y otro maduro cristiano amigo mío me dijo, ¿sabes qué? Tú nomás págale, aunque no, él piensa que sí, le hace, ok, yo lo voy a hacer porque me voy a sentir mejor. Y, y, y yo dije, este va a pensar que yo soy bien un hombre de Dios. Y yo le dije, y yo fui, le iba a dar ese dinero y esa persona me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, te perdono. Y yo me puse, ¿cómo este hombre ya me ganó con lo más alto? Dijo, yo pensé, te pago hasta el doble para que no pienses eso de mí, así yo pueda tener el reconocimiento más alto. Y estos fariseos quieren justificarse ante la gente, ante la humanidad. Y yo no creo que la reputación, una buena reputación es malo. Yo no creo eso. Pero cuando eso es lo más que te hace justo, cuando te importa más de la aprobación del hombre que la aprobación de Dios, y a veces nos importa más lo que la gente piensa de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros. Pablo dice esto también en Filipenses 3, del 4 al 11. Yo mismo tengo motivos para la confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al octavo día,
el pueblo de Israel de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Todas estas cosas nosotros queremos la justificación del mundo, y de repente nos vemos y le estamos dando más reverencia al mundo. Jesús les dice a ellos, ustedes se justifican ante la gente. Y aquí les dice, pero Dios conoce sus corazones. Nuestra cultura hoy en día ama las cosas que Dios aborrece y y nos las vende a nosotros en una forma, en unos paquetes muy convencedores. Si yo quiero dinero en este mundo, estatus en este mundo, aprobación de este mundo, poco a poco me alejo de lo que agradecerle a Dios. Yo no me voltaría en arrepentimiento porque si tuviera lo que yo quiero. Pero, pero la Biblia nos da una imagen de lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Porque naturalmente somos pecadores y hemos ofendido a un Dios santo, ¿verdad? Y vemos que él sí va a lidiar con lo injusto, ¿verdad? Si tú eres nuevo y estás visitando por la primera vez, esto es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña que si haces cosas buenas vas a ir al cielo y si haces cosas malas te vas a ir al infierno. La Biblia enseña que naturalmente somos pecadores y ofendimos a Dios. Y Dios en su misericordia, en su gracia, aunque Él en justicia, a- Dios se convierte hombre, se vive una vida perfecta, va a la cruz y en la cruz la ira de Dios es derramada en Jesucristo para que, para que, para que Él sea justo y uno pueda, si uno se voltea del pecado en arrepentimiento, no solo una emoción en el corazón, si te volteas del arrepiento y volteas hacia Jesús en fe, estás agarrando la justificación de Jesús, lo que Él pagó en la cruz, y vas a declarar de que Jesús es lo justo, ¿verdad? Y vas a ser rescatado de la ira de Dios, vas a ser salvo. Ese es el evangelio. Eso es lo que un verdadero arrepentimiento significa. Y si tú no te has, si tú no te has arrepentido, no eres un miembro de la gente de Dios, de los hijos de Dios. Y vemos que una mentalidad del reino significa urgencia. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí vemos que
Hay formas donde gente se desvían a la izquierda y a la derecha, ¿da? Pero vemos aquí como los fariseos o los líderes opresionan a las viudas y a los huérfanos. Y Dios les dice, yo te voy a visitar con mi justicia. Y si tú lees, hay muchos libros, ¿verdad? Proféticos, ¿verdad? Donde Él les dice, arrepiéntete de tus pecados y vas a ser perdonado, ¿verdad? Aquí vemos como a Juan en los desiertos, seguía, los invitaba, ¿verdad? Y les decía, fíjese lo que en Lucas 3:10, Juan recorría toda la región del Jordán, predicando al bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas, se levantarán todos los valles y se allanarán todas las montañas y colinas, los caminos torcidos se enderezarán y las sendas escabrosas quedan llanas y toda humanidad verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, dijo, ¿quién los advirtió de que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a decir, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha que ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Les dice, pónganse listos, el hacha ya está lista. En Marcos dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea y anunció las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntense y crean las buenas noticias. Aquí vemos que hay una fecha límite, ¿verdad? Y dos, tienes que responder. Hay una fecha límite y tienes que responder. Dios es paciente y él es bajo al enojo, ¿da? Pero si él es tranquilo, él sí va a actuar. No es como una invitación, no es como si fuera una invitación a un baby shower, el que puedes ignorar. Es algo para la corte que tienes que estar ahí. Y luego Jesús dice esta frase que es muy difícil el interpretar. Y él dice que las leyes, que las leyes, sabemos que todos se forzan sus caminos a ellos. En Lucas 16. Muchos piensan que significa que hay gente de tratar como de entrar al reino de Dios por sus propios hechos. Y otros dicen como aquellos que son, que están en contra del evangelio. Y yo pienso que Jesús está diciendo y le está diciendo, hemos venido a predicar el evangelio y ustedes están enojados, no quieren aceptar, ¿verdad? Prostitutas y aquellos que han violado la ley y muchos pecadores están ansiosos y quieren entrar. Ellos quieren, hay una urgencia de querer entrar al reino de Dios. Y hay formas que nosotros respondemos para el mensaje de Jesús, para el evangelio del reino de Dios, que no son aceptables y que no son como si fueran urgentes. ¿Verdad? Y una de ellas son como indiferencias, ¿verdad? No realmente importándote del evangelio. No responde tanto de eso. A lo mejor tú fuiste invitado por alguien que te quiere mucho y fuiste invitado y realmente no quieres estar aquí. Y estás feliz de que existe el cristianismo, pero Jesús se puede quedar en su esquina y yo me quedo en la mía. Hay muchas formas
que tú no tienes que tener una opinión. ¿Sabías eso? Que en sí deberíamos de tener menos opiniones, ¿verdad? Pero Cristo no es una de ellas. Él está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Él dice, yo no vine para que me sirvan, sino para servir. Él está declarando cosas de ti y de mí, ¿verdad? Y nosotros nos oponemos a él, ¿verdad? Lo ponemos a la destrucción. ¿Tú te podrías hacer amigo con alguien así? Estás, tu amigo en tu trabajo te está diciendo, te están diciendo, tú estás listos para la destrucción y tú crees que te vas a llevar bien con él. Tienes que hacer una decisión. Tienes que hacer una decisión si vas a considerar estas cosas que está diciendo Jesús. Y una decisión, alguien puede decir, hasta que yo tenga todo detallado, yo no me voy a comprometer en algo. He estado viniendo por mucho tiempo, he estado viendo lo que dice, pero no estoy bien listo para entregar mi vida al cristianismo. Tengo tiempo, a Cristo más que nada. Tengo tiempo. La invitación, la oportunidad para recibir las buenas nuevas, para arrepentirte y venir a fe a Jesús. La invitación no está permanente. Hebreos dice, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez y ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Lucas 12, 19, 20. Y diré, alma mía, ya tienes bastante cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. Isaías 55 dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de él recibirá compasión. Esta es una advertencia. Cada uno de nosotros vamos a morir. Toda una cultura, toda nuestra cultura, casi todo de ello, de nuestra cultura, está diseñado, está como diseñado de que eso no es verdad. La ciencia médica puede ser buena, ¿verdad? Y te dice que el medicamento está hecho para que uno no se muera. Y tan bueno que es, todavía te vas a morir. Va a llegar un tiempo donde te van a decir, ya no hay nada que podemos hacer. Muchas prácticas nos puede decir que podemos atrasar la muerte, pero de que va a llegar, va a llegar. Y más que eso, llevamos eso a ciertas profesiones. Los de primeros auxilios como doctores, como ambulancias, policías, ellos ven la muerte constantemente. Nosotros no la vemos constantemente. Y yo sé que si eres joven, no has visto tanto la muerte y mucho menos regularmente. Lo permanente de la muerte, el silencio de la muerte no es tan real a ti porque no la has visto tanto o no la has visto constante o no la has visto cerca. Pero la escritura nos dice que el tiempo se está acabando. Yo te digo, no te tardes,
no lo pongas para después. Otra forma de que respondemos de una, de una forma equivocada es porque pensamos, es que es mucho. El ser cristiano es fácil. Para nosotros sí, ¿verdad? Comparado al resto del mundo, pero de todos modos es difícil. También es difícil porque toda nuestra vida tiene que cambiar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros llevaban una vida totalmente diferente? Unos de ustedes llevaban una vida bien diferente. Y muchos dicen, yo no quiero que tú sepas si yo puedo entrar al internet y borrar todo. Tú no sabes a lo que en lo que yo andaba. Me gusta juntarme con cristianos nuevos, se da, o jóvenes, se da, y luego te estás dando cuenta de las cosas que una vez estaba con un joven, porque él se dio cuenta que a lo mejor no debo de ir a ver películas de terror, y dijo, me gusta eso. Y una vez me junté con un joven, ¿verdad? Y él vivía en una vida donde él iba a las barras, se llevaba una mujer, ¿verdad? Y él dijo, tengo buenas noticias, ya no hago eso, ya no voy a las barras, ya no trato a las mujeres así. Y dijo, pero ahora ya uso entretenimiento para adultos. Y le dije, oh, pero tengo unas malas noticias. Le dije, eso también no es agradable a Dios. Y él yo le vi cómo fue tan grande, porque él dijo, ok, y él dijo, esto va a ser difícil, pero ¿sabes lo que él dijo? Dijo, Cristo es suficiente, y él se merece eso. No es mucho, no te tardes, no te tardes. Una mentalidad del reino significa fidelidad, ¿verdad? Porque vemos aquí que dice, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Esto puede ser un poco confundido, ¿verdad? Pero yo pienso que este pasaje 17 se comparte, se va con el de 18. Él está viendo este problema donde ve hipocresía, ¿verdad? A la ley de Dios, como ellos la vieron. Él está hablando de las leyes de la ley levítica, ¿verdad? Pero obviamente estamos viendo cómo ellos trataban los divorcios y esas cosas así. Y los fariseos constantemente le decían, tú no estás siguiendo la ley. Cuando tú sanas a alguien en el día de descanso, estás quebrantando la ley. Y Jesús les dice, tú eres el que no estás siguiendo la ley. Y los fariseos, lo más correcto era que los fariseos nomás estaban aprobando divorcios con quien sea y como sea, por dinero, ¿verdad? Por eso él llamó este punto, ¿verdad? Los fariseos dicen, oh sí, tú puedes divorciarte si hay un hombre que tiene una esposa que no le gusta cómo cocina. Y si este hombre dice, oh, ya vio otra mujer que le gusta más que su esposa, ok, puedes divorciarte, ¿verdad? Imagínense mujeres que vivían en ese tiempo que no podían divorciarse, ¿verdad? Y ellos estaban solo caminando aprobando divorcios, ¿verdad? Y yo sé que yo no voy a hablar de divorcios ¿verdad? Pero todos podemos a estar de acuerdo que aunque el Señor puede restaurar gente, restaurar, es difícil cuando alguien se divorcia, ¿verdad? Es difícil cuando
pasa eso. Y Jesús les dice en este momento, tú no estás obedeciendo la ley, tú no estás siendo fiel. Y por eso para nosotros, por eso aquí vemos que la ley no se ha ido, ¿verdad? Pero por todo la ley y nomás quiero enseñarte varios versos como la palabra Salmos 12. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en crisol. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. La luz da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las ordenanzas del Señor son verdaderas todas. Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Segunda de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitados para toda buena obra. Hay muchos versículos, ¿verdad? Eh, Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Aquí vemos que la palabra vive en nuestros corazones, ¿verdad? Y es fácil uno estar aquí y decir, aquella gente no obedece la palabra, ¿verdad? No vemos nuestra vida, ¿verdad? Obviamente tratamos de evitar cierta palabra, ¿verdad? Como evitarla. Y aquí tenemos que ver que la palabra de Dios no nos trae agrado cuando no nos gusta lo que dice. Y mucha gente dice, oh, yo no voy a seguir la palabra de Dios de alguien que fue escrito hace más de 2000 años. ¿Verdad? Y yo sé que la palabra de Dios puede ser algo difícil, ¿verdad? Y a veces queremos hacer una gimnasia con la palabra de Dios, ¿verdad? Evitando y desviando ciertas cosas, ¿verdad? Y decir, oh, es que esa era otra cultura, ya no aplica a nosotros, ¿verdad? Y hoy en día puede decir, oh, es que si Dios hubiera sabido de la sexualidad y de qué tan importante es esto, a lo mejor hubiera dicho otra cosa. Yo no puedo decir a tomar lo que él dijo hace mucho y aplicarlo para hoy en día. Porque si Dios hubiera sabido cómo fuera estado las elecciones de estos tiempos, él no hubiera escrito lo que escribió hace tantos años. ¿Verdad? Y obviamente él entendería cómo yo puedo ser tan cruel con gente en el Facebook. Si Dios hubiera sabido qué tan difícil es trabajar en el South Bay, para yo proveer para mi familia, obviamente él hubiera puesto un versículo ahí que dijera, está bien si no te congregas seguidamente, con los hermanos para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que ver que sí estaba escrita hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero obviamente cuando comparamos la cultura en la que vivo hoy y la palabra de Dios, uno puede decir, oh, no, es incomodante y no aplica a mí hoy en día. Y tenemos que ver que en lugares donde no es cómodo, ¿verdad? Tenemos que no aprobar la cultura cuando está enfrente cuando se contradice con la palabra de Dios. Tenemos que vivir por esa fe y esa esperanza, confiando en la palabra de Dios.
A veces cuando actuamos en una forma infiel con la palabra de Dios, es que a veces honrando a Dios en nuestras vidas no es conveniente. A veces te has sentido inconveniente o incómodo. Si nunca te has sentido incómodo con la palabra de Dios, entonces no la estás leyendo suficiente, ¿verdad? Porque es difícil, ¿verdad? Te trae batalla, te trae, este, y a veces uno dice, oh, esto no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? Estas ciertas cosas que estoy pasando. Voy a tomar unas cosas en particular. Yo me estoy, yo a veces me junto con parejas jóvenes antes del matrimonio y en esa primera junta, yo estoy viendo, reconociéndolos y les digo, una de las reglas es no puedes vivir juntos. ¿Verdad? No puedes vivir juntos. Si no estás casado, no puedes vivir juntos. Y te dicen, pues, ¿a qué te refieres? Sí, si no estás casado, no vivas juntos. Uno de ustedes tiene que salirse. Oh, no, eso es una locura. ¿Sabes cuánto cuesta vivir en el South Bay? Sí. Todas nuestras cosas están justo, pagamos biles juntos. Estás actuando como que estás casado y no lo estás, o uno de ustedes sálgase y honra a Dios. Y uno dice, es muy caro. Y le digo yo, la santidad nunca va a ser muy cara. El pecado va a ser más caro que eso. Si lo haces ahorita, yo sé que estás enojado conmigo. Si estás tú ahorita bien enojado conmigo, aquí va a estar Mike para que le hagas unas preguntas. Yo sé que esto te puede incomodar, pero en toda honestidad, si estás aquí, estás viviendo con alguien y no estás casado y tú estás escuchando esto y tú dices, oh, yo tengo que hacer un cambio, yo tengo que hacer un cambio en mi vida para que honre a Dios, ven a hablar con nosotros, honestamente. A veces, a veces podemos ver que no se siente que es efectivo. Y a veces uno está obedeciendo a Dios y dice, ¿cuándo va a empezar a activarse? ¿Cuándo va a ser afecto mi, mi integridad a Dios? ¿Verdad? Y este es otro hombre y dice, yo he estado haciendo ciertas cosas buenas, honrando a Dios y todavía no tengo una esposa. Y le estoy honrando a Dios con mis finanzas, estoy siendo generoso, no estoy gastando, estoy siendo honesto y todavía tengo una mucha confusión. Y yo le digo, ¿cómo tú sabes que no está funcionando? ¿Cómo tú sabes? O sea, puedes tomar una clase de otro lenguaje y rápido te das por vencido que no estás aprendiendo otro lenguaje. Muchas veces tú decides, voy a honrar a Dios y luego Dios te honra, ¿verdad? A veces ves eso y a veces honras a Dios y no ves eso, pero tú confías que a lo largo, como tú vas a recibir ese beneficio al tiempo largo, ¿verdad? Yo pienso como un esposo y una esposa, un matrimonio, ¿verdad? Que disipulan a sus hijos y luego esos hijos disipulan, se casan y tienen hijos y disipulan a sus hijos y sigue, la generación sigue continuando y tu familia tiene este legado que tú decidiste empezar hace 45 años. Y yo sé que a los 30 lo que yo quería era una tele grande. Y a los 38 ahora pienso, oh, ahora yo quiero tener a nietos, sería bien. Yo pienso que hay un beneficio al tiempo largo, ¿verdad? A lo largo, pero y el punto no es de que tengamos, que acumulemos tesoros ahorita
¿Dónde los ponemos? En el reino de Dios. A lo mejor nunca vas a ver el beneficio de tu obediencia a Dios. Yo pienso que sí lo vas a ver, pero si no lo ves, está bien porque tú estás viviendo para la vida que está por venir, no para la de ahorita. Y los fariseos son como los que no tienen tanta inteligencia. Dicen cosas malas de Jesús, tratan de públicamente a burlarse de él en público, planean hacer cosas para que sea arrestado y torturado y matado. Estos no son hombres buenos, ¿verdad? Estos son los meros enemigos de Cristo, ¿verdad? Y luego si usted sigue leyendo el Evangelio en Lucas, ¿verdad? Vemos que Pablo era un fariseo y se convierte a cristiano, ¿verdad? Y si sigues leyendo, Pablo vuelve a Jerusalén después de un viaje misionero para todo eso, para tener una junta con los judíos que se habían convertido. Y nos damos cuenta que habían muchos creyentes que eran del judaísmo, ¿verdad? Y vemos como un récord historial. Y aquí vemos los fariseos en una gran multitud se convirtieron al cristianismo. Y los hombres que diseñaron y que planearon la muerte de Jesús en unos cuantos años se convirtieron al cristianismo. Tú vas a llegar al cielo y tú vas a ver y tú puedes conocer a este hombre del cual Jesús está hablando y él te va a decir, oye, yo era un fariseo y Juan me llamó que era unas víboras, que éramos víboras y él te va a decir, ya, ese era yo, ese yo era. Y la idea aquí es de que no hay nadie afuera del poder de Dios para que Él lo salve, ¿verdad? Esos hombres que planearon la muerte de Jesús van a estar al lado de ti en la eternidad porque Jesús también los encontró a ellos. Es impresionante eso. Si tú estás decepcionado por ti mismo o por otros, tú tienes que tener fe y confianza de que Jesús puede salvarlos. Padre, te pedimos gracias por esta congregación. Gracias mientras llegamos a la mesa, Padre. Te pedimos que tú mientras venimos, Padre,